Bueno, vamos a seguir analizando toda esta situación, por eso esta noche nos acompaña Enzo Helguera, un conocido analista político a quien le damos la bienvenida. Enzo, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarte y bueno... 17 días de cuarto de guerra, ¿está dando efecto estas apariciones de la presidenta? Mira, sí considero que hay un cambio comunicacional en ella. Se le está viendo al frente de un equipo. Antes no se veía este tipo de situaciones, en temas de crisis ella no daba la cara, entonces al parecer hay un cambio en la estrategia comunicacional que considero que finalmente es positiva. Más al margen de que se haya quedado callada estos segundos durante su presentación el día de ayer. Sí, correcto. Creo que justamente este tipo de errores es porque lo normal en ella no ha sido tener este contacto o dirigirse al público o a los medios de comunicación, aunque evidentemente no es un asunto fluido de preguntas y respuestas que podría ser un formato, ¿no? Claro, sería un formato mucho más interesante porque se despejan otras dudas o se puede puntualizar en algunos temas. Sin embargo, eso es mejor a no decir nada o a esconderse frente a una crisis. Como pasó en anteriores ocasiones, ¿no? Donde permaneció en silencio y sin apariciones durante varios días cuando había momentos críticos. Sí, por supuesto. Y es importante porque justamente la impopularidad que empezó a tener es porque también faltaba o se notaba la ausencia de liderazgo, ¿correcto? Entonces, al ella parecer están construyendo una imagen política porque antes... ¿Les costará? Sí, por supuesto, y te cuesta mucho más si ya empezó tu gobierno. Cuesta arriba van a tener que andar. Y recién lo empleas porque estamos en contra de la mayoría de la opinión pública. Entonces, evidentemente, eso cuesta mucho, pero es parte del ejercicio que le toca hacer. Ahora, ¿fue bueno que dieran marcha atrás en el tema de la franja informativa que pensaban imponer? Sí. Y ese proyecto ni salió del Consejo de Ministros y mucho menos llegó al Congreso. Claro, de hecho creo que era lo correcto, creo que era lo adecuado, además que ha habido crítica por parte de los grupos políticos dentro del Parlamento que la suelen apoyar. Entonces cuando ya se va midiendo en un termómetro este tipo de situaciones, entonces ya se vira y se evita proseguir con algo que todo el mundo está diciendo de que no es adecuado, que no es correcto, y sobre todo porque es importante puntualizar, ¿no? La actividad de comunicación es una actividad privada sin influencia del Estado y por ende si el Estado quiere algún tipo de franja publicitaria debe pagar por ello, así como los medios de comunicación pagan impuestos, ¿no? Entonces creo que esa relación no se debe romper. Ahora, el tema de medir con el termómetro un poco la temperatura. ¿Cómo está la situación del gabinete ministerial? El premier Gustavo Andreasen hace un par de días se ha mostrado bastante mortificado. Incluso lo que ha dicho es que estaría evaluando la posibilidad desde el Ejecutivo de plantear una cuestión de confianza ante la ola de mociones de interpelaciones y de censuras que han habido en los últimos tiempos. Esto sin conocer las que ha habido ayer, ¿no? Debido a la intoxicación que ha habido en el colegio de Piura. Correcto. De hecho, estas 4 interpelaciones que están programadas, digamos, alrededor de estas fechas, eran necesarias porque estamos hablando de 4 puntos muy críticos fuera de la seguridad ciudadana, que bueno, ya con el cambio de ministro hay una especie de respiro, pero en el resto de ministerios definitivamente hay muchas explicaciones que dar porque no se trata que se va a tener una crisis, simplemente nos escondemos o enviamos a un vocero para que dé respuestas ensayadas, sino lo que la población necesita saber. Entonces, esta es parte del control político que no se veía hace mucho que hiciera el Parlamento de una manera mucho más eficiente. Por eso le llama la atención también desde el Ejecutivo, ¿no? Porque está MINSA, inclusión, el MIDIS, Inclusión Social, también está MTC y el propio Premier, que ha sido convocado para la próxima semana, el 9 de abril. Correcto. De hecho, estos temas justamente llaman la atención porque han debido tener un tipo de respuestas y no han tenido las respuestas más adecuadas, ¿no? Los ministros se han defendido como han podido, pero este tipo de control político llama la atención porque obviamente también hay algunos aliados que se han sumado para cuestionar selectivamente a algunos ministros. Y es importante que también existe esta comunicación y evidentemente ahora el Parlamento está
obligando al Ejecutivo a hacerlo, y seguramente también de parte del Ejecutivo hay ese temor para emplear las cuestiones de confianza, que es una herramienta de defensa del Ejecutivo. Sin embargo, los cuestionamientos a estos ministerios son serios. El MTC por el tema de los aeropuertos. No puede ser posible que nos demos cuenta recién que el aeropuerto de Jauja esté en un terrible mal estado, donde dos empresas importantes como la TAM y como Sky dejan de funcionar por ello, y lo mismo con el de Puno. Entonces, estamos hablando de un colapso de aeropuertos. ¿Qué pasó con la supervisión, con la vigilancia, con la responsabilidad, por hablar en este caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Evidentemente es una crisis del sector y corresponde, si bien es cierto, hay 2 grados, se puede invitar para hacer preguntas, pero la interpelación sí tiene evidentemente un cuestionamiento y un tono mucho mayor. Y hay un pliego interrogatorio y todo está como que más establecido. Ahora, ¿es posible que se plantee esta cuestión de confianza como ha dejado de entrever el premier Gustavo Adriancén? Sí, en realidad sí, y es una facultad además del Ejecutivo, avalado por la Constitución, pero también en evidencia muestra un temor, ¿no? Muestra un temor a perder cierta fuerza de apoyo que tiene en el interior del Parlamento. De hecho, es la primera vez que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, o que alguien en el gobierno lo plantea. Creo que es necesario tener una muñeca política por parte del premier mucho más tolerante y admitir que si no se dan las explicaciones adecuadas o si no se hacen ruedas de prensa de manera efectiva, de manera ejecutiva y de manera inmediata ante el suceso de una crisis, entonces evidentemente es lo que se tiene que esperar, ¿no? Él ha dicho que hay una persecución política, insiste, ¿no? Insiste en este tema y ha señalado, bueno, no me queda otro, voy a ir la próxima semana al Parlamento, pero aquí hay una persecución política. Insisten en lo mismo. Mira, fuera del ejemplo del MTC podemos hablar del tema del MIDIS, por ejemplo. Entonces, no podemos decir de que la intoxicación, por ejemplo, que ha habido, no es un asunto de responsabilidad, real y de sobre gravedad, todo, ¿no? Por supuesto, y que obviamente hay responsabilidad en la cartera, porque, a ver, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho un ensayo, un piloto, se ha cambiado el nombre y se le está dando el poder de manipulación, ¿ok?, a los padres de familia, a los integrantes del colegio. ¿Sabes lo preocupante que es eso? Yo me pregunto cuántas de estas personas han sido capacitadas en sanidad, ¿correcto? Han pasado por alguna formación específica para evitar la contaminación de los alimentos. Entonces, solo partiendo desde allí, y hay otro tipo de cuestionamientos. O sea, por ejemplo, estamos hablando, y el penúltimo escándalo, digamos, de este programa social cambiado ya de nombre, que fue por el asunto de los proveedores y la carne de caballo y todo eso, se puede evitar si, por ejemplo, este tipo de alimentos se les compra directamente a la industria, ahorras costos de intermediación de los proveedores y te aseguras la idoneidad del producto, y además hay una responsabilidad de la industria de manera directa. Y ahora están hablando que van a declarar en reorganización, en emergencia, el nuevo programa, y están hablando que también va a empezar un proceso de extinción del Programa Nacional de Alimentación que beneficia a 4.200.000 escolares. Es que justamente es más fácil eliminar el programa porque no existe la capacidad del sector de poder hacer las cosas adecuadamente. Entonces, por último, el tema no tienen que inventarlo. Si en otros países funciona es porque lo han hecho adecuadamente, y podemos tomar cualquiera de los ejemplos de América Latina en donde es un éxito y en donde se hacen con políticas determinadas, eliminando los sesgos de corrupción, porque justamente en el tema de los sesgos de corrupción al interior de la cartera es que ocurre todo este tipo de situaciones. Porque y con ese tema de los proveedores. Por supuesto, precisamente a eso me refiero con eliminar estratégicamente a estos proveedores o la intermediación, y ahí nada más
habrían mucho ahorro de millones comprando un producto, asegurándose que sea un producto de buena calidad y con una responsabilidad directa de la industria, y seguramente resolviendo temas de distribución o temas logísticos que por último puedes contratar a proveedores para que distribuyan los alimentos, pero adecuadamente y con los estándares que corresponde, y no darle la responsabilidad a quienes no han sido preparados para esa tarea familia, y lavarse las manos como de paso como institución. En este programa piloto, que además se cambió de nombre para nada. Es una lavada de manos en realidad. En pocos meses nuevamente estamos hablando de una reorganización, cuando en un primer momento recuerdo la encargada del nuevo programa de alimentación dijo, no se va a repetir ningún caso como ocurrió con Jaliwarma, y se le preguntó, ¿está segura? Sí, estamos seguros. Y mire, ¿ha pasado cuánto? ¿2 meses? Claro, la estrategia de decir no se va a repetir ningún caso como el de Jaliwarma es porque esta vez cambiaron a los responsables. O sea, ya no es el ministerio el responsable, sino responsabilizamos a los colegios, a los padres de familia, a las APAFAS de la manipulación de alimentos. Cualquier cosa es responsabilidad de ellos, ya no nuestra. Evidentemente esa es una política de gobierno y del sector, y la responsabilidad de empoderar a personas que no deberían tener esa responsabilidad es finalmente el Ejecutivo. Claro que sí. Y hablábamos de la relación Ejecutivo-Congreso, que es la primera vez que se da este tipo de enfrentamiento, y menciona por primera vez el Ejecutivo la posibilidad, o que están evaluando, utilizar esta herramienta de la cuestión de confianza. ¿Eso puede significar que ya los políticos, los que están participando en el Congreso, puedan cambiar, dar un giro su posición frente al Ejecutivo ya cuando falta menos de un año para las elecciones? O un año, ¿no? Claro, bueno, se preveía de que los aliados no iban a ser los mismos, o por lo menos no en las mismas fuerzas. No iban a ser eternos. Así es, mucho menos en un año, digamos, electoral o ya cercanos al año electoral, ¿no? Un poquito más y este cambio se hace exactamente al año electoral. Solo que la presidenta adelantó estratégicamente el anuncio, porque considero que además es fuera del asunto de los presupuestos que necesitaban los organismos electorales, también considero que es una estrategia de la presidenta. Como para tratar de poner paños fríos. Por supuesto. Y atraer la atención a otros temas. Y sacar el tema de agenda de alguna vacancia, porque después de lo ocurrido con Santibáñez, algunos se emocionaron y se envalentonaron para hablar de una posibilidad de vacancia presidencial. Entonces lo que ella ha hecho es casi cortarles el paso y anular esa posibilidad, porque finalmente ya se ha convocado elecciones y eso desalienta un poco esas iniciativas. Sin embargo, sí es importante en este periodo de gobierno medir un poco las cosas, y yo creo que en el cálculo de ellos ya han sabido de que algunos, no digamos toda la bancada en general, pero algunos miembros de la bancada han dejado de votar en línea de la misma manera. Sí. Algunos ya se están absteniendo, incluso algunos pocos votando en contra. Entonces, y algunos pidiendo licencia. Por supuesto, porque evidentemente ya no quieren quedar mal con el electorado y saben que el último año ya es un término de recordación, finalmente se apoyaron o no al gobierno, o sobre todo algunas políticas que no son las más adecuadas. Entonces, creo que ahí va a tener que haber toda una muñeca política, pero justamente la negociación y la muñeca política va por el lado de no enojarse. Por eso el premier debe tomar el tema con mucha cautela, con mucho liderazgo, ser razonable y ceder en lo que toque ceder para mejorar los programas, que es lo que finalmente se está pidiendo. Como le ha dicho el presidente del Congreso, ¿no? Como que ponga paños fríos, hay que trabajar por la democracia, y es parte de, ¿no?, el hecho de que sea convocado y sea interpelado. Bueno, de hecho me sorprendió, lo he escuchado el presidente del Congreso, también escuché una entrevista de Valdés, de Alianza por el Progreso, marcar algunos hitos y algunas pausas en relación a algunos temas del gobierno, ¿no?, y a las posiciones políticas que ellos estarían tomando, ¿no? Entonces esto... ¿También sería estratégico con miras a las elecciones del 2026? Por supuesto, y también le están diciendo a la presidenta, te estamos apoyando por la gobernabilidad, pero no te excedas, ¿no? Eso es diplomáticamente lo que se le está diciendo a la presidenta, y es allí en donde el premier
podría haber perdido ya un poco los papeles por este tipo de presión y sentir que estos aliados que lo apoyaban antes ahora están cambiando el tono del mensaje, pero así como ellos tienen su propia estrategia, cada partido empieza a armar su propia estrategia de cara a las elecciones. Obviamente este tipo de alianzas normalmente funcionan para ayudar a los partidos políticos a que también se puedan desarrollar, pero obviamente también hay una factura que pasa cuentas. Entonces los partidos políticos ya empiezan un poco a abrirse, ya empiezan un poco a poner cautela, sobre todo aquellos aliados naturales que ha tenido el gobierno. Y hablando de partidos políticos y cómo se van realizando los ajustes, bueno, lo que está ocurriendo en el partido de Martín Vizcarra, luego de que ya él no forma parte de sus integrantes. Ayer se anunció por parte del Jurado Nacional de Elecciones, y también en el caso de Keiko Fujimori, luego de que se ratificara la anulación del juicio oral, que todo vuelve a la fase intermedia, o todo vuelve al momento antes de la acusación fiscal. ¿Eso cómo va a marcar ese nuevo escenario electoral? Bueno, paradójicamente los dos principales rivales, ¿no? Y obviamente remontándonos a las cuestiones anteriores, tanto el fujimorismo como Vizcarra. En el caso de Vizcarra, bueno, ya tiene una anulación completa, ¿no? Él, pero sí puede empujar a su partido electoralmente hablando, sí puede hacer que su hermano postule, sí puede emplear algún tipo de estrategia. Las mediciones que nosotros tenemos, por ejemplo, en Imasolu, él participando en la contienda electoral ocupa un primer lugar. Entonces esto hace que... A pesar de todo. A pesar de todo, correcto. Entonces, la campaña de Lagartito ha funcionado. La química que tiene un poco con las redes sociales, es un poco versátil en la comunicación, que la aprendió justamente porque no se podía mover de Lima ni de su casa. Entonces, son habilidades que él desarrolló para continuar comunicándose con su electorado, y lo hizo de manera acertada. Entonces, en esta pelea en la que justamente el grupo de partidos políticos se pone de acuerdo para volverlo a vetar, digamos, de la campaña electoral, pero al parecer también el Partido de Fuerza Popular tendría este revés, ¿no? Sobre todo Keiko, ¿no? Ya está separada legalmente la responsabilidad de las personas de las instituciones. Justo lo han hecho también calculando este tema de que si algún líder del partido político o fundador tenga algún problema con la justicia, el partido no es sancionado y la responsabilidad es individual, ¿correcto? Entonces, por ende, tanto el partido de Vizcarra va a poder competir en las elecciones sin Vizcarra, entre comillas, porque va a tratar de aparecer. En el caso de Keiko Fujimori no podemos adelantarnos, pero en un eventual problema que tenga, también su partido podría correr las vías electorales. Porque, bueno, Vladimir Cerrón hasta el momento no tendría ninguna restricción para ser candidato, porque no tiene ninguna sentencia. Solamente, bueno, tiene esta orden de prisión preventiva, pero no hay sentencia... Claro, no hay sentencia firme ni condenatoria en primera instancia, que esto sea anulado. Y en el caso de Cerrón particularmente, algunos han opinado que hay un asunto de reparación civil. Sin embargo, esta interpretación al final la define el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, legalmente él puede postular. De acuerdo a interpretaciones legales se le podría poner la valla de la reparación civil, pero finalmente esto lo va a interpretar el Jurado Nacional de Elecciones, quien le podría dar la viabilidad o no a que regrese, o podría hacer algún cuestionamiento por este tema de la reparación, que al final es un asunto legal donde vamos a tener versiones a favor y versiones en contra, pero fuera de eso, él sí se encuentra habilitado para postular y expedito, y bueno, y ahora más bien... complejo, ¿no? Sí, claro. Complejo todo este panorama. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que su caso son personas diferentes, pero me hace recordar un poco en Brasil al caso de Lula da Silva, en donde aceleraron los procesos y rompieron los protocolos del debido proceso, lo metieron preso, lo anularon participar en unas elecciones, y al final su defensa pudo demostrar este tipo de excesos, salió libre y se convirtió en presidente. Entonces,
Lo que la ¿Podría ser esa nuestra justicia, historia? lo que la justicia debe aprender y la clase política debe aprender es que hay que hacer las cosas de la manera adecuada y respetando el debido proceso. Justamente por eso nos encontramos en democracia, sean de izquierdas o sean de derechas, hay que aplicar la justicia por igual para todos. Enzo, gracias por haber estado con nosotros. Extendí unos minutitos la entrevista, pero esa última parte también ha estado muy interesante. Gracias. Un gusto como siempre. Bueno, pero vamos a hablar